¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy contamos con la presencia de una gran invitada a quien pasamos a presentar y que nos va a hablar de un hecho muy importante de la historia que tiene que ver con la conmemoración de los 100 años del genocidio de Armenia. Pasamos a presentar a Ana Arzumanian. Que nació en Buenos Aires en 1962, es abogada de formación, traductora, psicoanalista y poeta. Por supuesto, entre sus libros de ensayo y poesía se destacan Debajo de la piedra, El depósito humano, una geografía de la desaparición y Hacer violencia. Además, tradujo una antología de 20 poetas armenios. Compartimos una frase de su último inflamante libro Del vodka hecho con moras, que es: todo comienza así, con un cuerpo sin nombre. Bueno, muchas gracias ante todo, Ana, por estar en Hipertexto. Hacía tiempo que queríamos, bueno, finalmente lo pudimos organizar en una fecha crucial, ¿no? Sí, y muy importante porque se cumple nada menos que 100 años del genocidio armenio. Parece mentira, pero todavía no está demasiado instalado, ¿no? El tema, y hay muchos que no saben ni siquiera qué es o qué fue. Sí, sí, ¿Por qué? Sí, realmente hay un trauma en la comunidad armenia porque esto no se resuelve. El gobierno turco y el Estado turco no lo reconoce, la comunidad internacional, algunas sí y otra no, y entonces hay una parte de la comunidad que todavía está reclamando por este reconocimiento, claro que sí. Esto sucedió entre 1915 y 1923. Exacto. Contanos un poco las características de qué fue lo que pasó. Se lo suele mencionar como el primer genocidio del siglo XX, ¿no? Sí, el Imperio Otomano estaba formado por varios pueblos y varias minorías, entre ellas la Armenia, en los años 1914, 18, 20. Primera Guerra Mundial. Sí, además estaba cayendo el imperio, ya estaba en sus últimos momentos, el último periodo, y logran algunas poblaciones la independencia, entre ellas muchos pueblos balcánicos, y también los griegos se independizan del imperio y adquieren su autonomía y su nacionalidad. En ese momento entonces la minoría armenia quiere también que se le reconozca su entidad como nación armenia, y ahí comienzan una serie de luchas internas. Finalmente el Imperio Otomano cae, aparecen los jóvenes turcos que deciden armar de su nación hacer una república turca, y por lo tanto turquificar toda la población. La minoría armenia no era conveniente para esta hegemonía, y entonces se decide expulsarla. La expulsión implicó la dispersión y por lo tanto también la aniquilación y el exterminio, que fue un exterminio sistemático, comenzando por escritores, intelectuales, hasta el pueblo raso. Algunos terminan entonces muertos, pero algunos otros son tomados, raptados por familias musulmanas, o no solo raptados, sino que albergados también por familias musulmanas, es decir, que hoy viven muchos criptoarmenios o armenios conversos al rito musulmán, o armenios que no saben que son armenios, pero que viven como turcos en Turquía. Entonces hay una necesidad de reconocer no solo el genocidio, sino también la identidad de una gran parte de la población. En cuanto a la cantidad de víctimas, tampoco hay un número, ¿no? Demasiado, se habla de 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2 sería más o menos. Sí, se reclama por 1,5 millones de almas, entre las cuales están los familiares de casi todos los que estamos en el resto del mundo. Tu historia, vos sos descendiente, tus abuelos eran... Mis abuelos, yo nací acá, mis abuelos vinieron escapándose, algunos de Bursa, que es una zona de mar, digamos, la parte asiática turca, y otros del más central, de la zona de Sivas, todos, bueno, con hijos desaparecidos, con esposos y esposas desaparecidos, bien, atravesando la atrocidad. Bien, me imagino también lo que debe significar para vos este tema, ¿no? Porque es como tus raíces. Sí, realmente es muy conmovedor, porque por un lado es muy conmovedor porque uno tiene el deseo de que esto se resuelva de alguna manera, y por otro lado los 100 años son muy movilizantes. Una fecha muy importante. Yo fui a un colegio armenio, además, desde el jardín de infante hasta el secundario. Vivía de pequeña en una calle que se llamaba además Armenia. Es decir,
todo lleva a que esto esté muy instalado. Es más, aprendí el español, el castellano en el colegio, es decir, no sabía castellano de pequeña, y esto le ha pasado a una gran cantidad de jóvenes de la tercera generación de armenios. Ahora, Ana, el argumento del Estado turco para negar el genocidio, porque ellos reconocen muertes, pero dicen que no se trató de un genocidio, es más o menos así. Claro, lo que pasa es que le dan otro tipo de nombre, algunos llaman la gran catástrofe. No dar un nombre es muy significativo. Nosotros que somos poetas sabemos, ¿no? Y poner otro nombre a la cuestión. El genocidio es un delito. No es solamente un hecho histórico o un acontecimiento. Y de lesa humanidad, además, ¿no? Claro, y está regulado, está tipificado, y entonces puede uno accionar contra eso. Cuando se dice catástrofe, ya no es delictiva, claro. Ellos dicen que fue parte de la Guerra Mundial, que hubo muertes, como también hubo muertes de la parte turca, y que fueron acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad, además hablan de cierta rebeldía digamos, del pueblo armenio, que eso lo diferenciaría de los judíos en el Holocausto, ¿no? Tiene ese argumento también. Claro, sí, el Estado turco tiene ese argumento. Y cuando digo el Estado turco, porque no todos los turcos, hay un grupo de intelectuales que desea también el Pamuk, reconocimiento. Que de hecho recibió el Premio Nobel de Literatura y fue severamente castigado. Sí, claro. Porque creo que también esto libera al mismo pueblo, ¿no? Entender que sus propios habitantes, sus propios vecinos han sido expulsados y que, bueno, reconocer esa parte de la historia blanquea su presente también. Ahora, con todos estos problemas que hay de ISIS, por ejemplo, el cristianismo en Medio Oriente, los problemas que hay del grupo turco, el pueblo kurdo, por ejemplo, ¿no? Que el grupo kurdo está siendo también diezmado e intenta... Sí, problemas de censura con periodistas también, ¿no? Que pasa mucho. Ana, son pocos los países de todas maneras que reconocen, ¿no?, el genocidio. Creo que son alrededor de poco más de 20. Entre ellos está nuestro país, está la Argentina. Y te quería hablar de eso, porque tiene una historia muy curiosa que yo lo veo casi como una muestra de lo que son las políticas de derechos humanos con respecto a la dictadura, la última dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un primer reconocimiento de Alfonsín, tengo entendido, ante la sociedad armenia, que fue muy importante, una ley que se promulga durante el menemismo, que fue vetada por el propio Menem. Qué coincidencia. Y en el 2007 Néstor Kirchner promulga nuevamente la ley que se mantiene hasta ahora reconociendo el genocidio armenio. Es notable el paralelismo que hay con la dictadura, ¿no? Sí, y hay un gran agradecimiento del pueblo armenio, porque esta legislación permite también a la comunidad poder hablar del tema, poder presentarlo, porque entonces hay un tercero, otro que no es el mismo armenio, que que garantiza una posibilidad de hablar de esta cuestión. A partir de esa ley se ha abierto miles de canales, canales que fueron no solamente políticos, sino también artísticos. Por ejemplo, no sé, yo antes de eso, por ejemplo, si bien escribía sobre la temática, no mencionaba del todo genocidio armenio, esto así, ¿no? Esta formulación. Porque y lo empezaste a mencionar después. Absolutamente. Después lo pude mencionar, lo pude hablar, porque sentía que alguien podía escucharlo, que había una recepción, que había una interlocución, cosa que antes era traumático, porque para uno también tenía la necesidad de probar a alguien todo este drama. Cuando la ley está, uno sentía que ya no tenía que probar y que ya podía recorrer trabajos a partir de eso, ¿no? Ahora, ya que hablas de tu escritura, y realmente recomiendo leer a Ana porque es una extraordinaria poeta, es un tema muy recurrente, no solo el genocidio armenio, sino la violencia de Estado en general, ¿no? De hecho, es un tema muy importante en tu obra. ¿Cómo se hace para escribir sobre eso? Vos lo haces muy bien, pero digo, ¿qué significa escribir sobre tragedias tan grandes y con tanta marca, ¿no? De hecho, está esa frase que después de Auschwitz no se puede escribir poesía. Bueno, vos sos una contradicción a eso, pero ¿cómo se hace? Sí, yo creo que esa frase habría que también revisarla, claro, porque Adorno también decía que no se podía escribir de esa manera, habría que escribir de otra forma, y yo sí siento que es como que cambian los parámetros. Sí, en realidad, ¿no? Cambia absolutamente, porque lo metafórico está muy cercano, si se puede hablar de lo metonímico, es decir, hay algo de lo real que se instala fuertemente. Yo no puedo escribir, esa es la cuestión. No hay manera de que eso que es lo violento no aparezca para acompañarlo, para tratar, es duro, ¿no? Pero digo, tratar de embellecerlo. La idea primaria es darle belleza al horror.
y a ver si es posible. Y quizás sí, es una forma de veladura, es una forma también de duelar, ¿no? De velar en el sentido de pasar un velatorio, digamos, sí. ¿no? De duelar. Noto mucho psicoanálisis en todo lo que estás diciendo. Digo, ¿hay una influencia también en tu obra de Al tu principio preparación? quizás sí, por muchas lecturas, pero bueno, después ya no, porque aparecen los cuerpos de otra manera. Exacto, exacto. Ana, no quería dejar de preguntarte por este fenómeno, este boom de la novela, de la telenovela Las Mil y Una Noches. Esto viene a cuento de una protesta que hubo por parte de la población armenia en Argentina y en Uruguay, tengo entendido también, que son los dos países donde se está transmitiendo esta telenovela con mucho éxito. Hubo quejas y hasta pidieron que la sacaran del aire porque justo en este año, en la conmemoración de 100 años del genocidio armenio, se muestra una Turquía y una Estambul, bueno, un poco distorsionado tal vez según la opinión de ellos. Vos también tenés una postura muy interesante, por ahí planteando que eso es exagerado, pero sí marcando, digamos, la extrañeza de que esto pase, claro, ¿no? Justo este año. Sí, hay que tener en cuenta que Turquía es una nación que vive, que está pujante y que tiene expresiones artísticas y políticas, y eso no es para evitar, digamos, está dentro del concierto internacional. Sí. Claro que es raro que justamente en este año y en estos países... La telenovela es del 2006, claro, o sea, pasaron muchos años, ¿no? Y que parezca acá que hay una gran comunidad armenia, y sobre todo este año, una gran comunidad armenia muy fuerte, con mucha conciencia armenia. Pero por otro lado, a mí me resulta también interesante porque da la oportunidad de ver el imaginario de este pueblo, porque se vende como una novela de amor, y yo estaba viendo que en realidad no es, el relato no es de la novela de amor tradicional. Claro. El relato primordial, lo que estoy observando, es la pérdida del padre. Hay muchos personajes cuyos padres están faltando o han sido abandonados, hay hijos sueltos. Sí. Y esto me parece significativo como imaginario de ese pueblo, que sienta que sus hijos están sueltos o que sus padres los han abandonado o que ese hijo no pertenece a ese padre. Si hay una cuestión de filiación. Y después se trabaja la corrupción, la idea que tienen ellos de los propios rusos como corruptos, la idea que tienen de los azeríes como casi menoscabándolo, porque aparece un personaje que es muy secundario, que ayuda al personaje principal y que tiene un dialecto parecido, pero que no se le entiende mucho cuando habla porque es el azerí, y que consideran que entonces en Bakú no hay una vida posible dentro de la misma novela, ¿no? Esto es lo que se narra. Y que es mejor que los azeríes vayan a Turquía para tener un mejor pasar, porque en Bakú están muy influenciados por la corrupción rusa. Entonces esto es interesante también de ver, ¿no? Ahora, según tu opinión, ¿se puede ver, digamos, cierta intención de tapar con esto el aniversario del genocidio o no? Yo creo que hay estrategias de todo tipo, ¿no? Que las estrategias son a veces estrategias políticas, de la orden de la realidad, pero también del orden de la ficción. Pero simbólico, por supuesto. Claro, que la ficción arma afectos, ¿no? Esto es muy espinociano. La ficción arma afectos y esos afectos generan movimientos. Y yo creo que sí, que puede ser que haya habido una intención. Pero esto no tiene que diezmar la idea armenia de seguir con su planteo, porque esto es lo que tenemos que entender, tanto armenios como turcos, que convivimos en un mundo, que si bien... Aparte el pueblo, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿no? Eso queda clarísimo. Digamos. Y que los armenios tenemos nuestra reivindicación, pero frente a un pueblo que está vital, que es el turco, y me parece... Claro. Que tiene que ser así. Ahora, hablas de este vigor del recuerdo, ¿no? Contanos un poco de las actividades, porque va a haber muchas celebraciones. Sí, va a haber muchas actividades. El acto central va a ser en el Luna Park, un acto artístico, pero tenemos también, por ejemplo, el 21 de abril va a haber una lectura mundial de escritores argentinos en la librería Daín, la usina cultural, que está promovida desde Berlín. El Festival Internacional de Berlín promueve una lectura en todo el mundo. Entonces los escritores de Argentina se van a sumar a una lectura por la memoria y la justicia. Y después van a haber también actos de la juventud, y va a haber también conciertos. Ya hubo un concierto en Palermo
a vistas de todo el mundo. Es decir, este mes es un mes muy activo. Totalmente. Ana, por último, si tuvieras que explicar, y lo haces mediante tu obra, es cierto, ¿no? Explicar qué significa o qué significó el genocidio armenio para aquel que no sepa absolutamente nada del tema, que insisto, son muchos todavía. ¿Cómo lo explicarías? Primero diría que tocaría el tema de la víctima, en el sentido de que en este tipo de delitos la víctima no es a quien se le comete directamente la atrocidad, sino que es toda la humanidad, en el sentido que a partir de ahí algo se quiebra de lo humano. Bueno, algo se quebró del humano con esta cantidad de personas que salieron por el mundo con, violación de las mujeres, con mujeres que han tenido hijos de los perpetradores, sí. Con... una diáspora que llevó a gran parte, a muchos países, ¿no? Muchos países, Francia tiene una gran... Sí, Canadá también. Canadá, Estados Unidos tiene una gran población. Aunque no todos los estados reconocen el genocidio, ¿no? Claro, sí. O sea, en Canadá, en cambio, sí, Francia también. Francia también. De hecho, es una ley, Francia, para que nadie lo negara, que creo que después se vetó, ¿no? Sí, tenés un buen conocimiento, sí. Justamente el año pasado hubo un dilema en el sentido de si alguien negaba el genocidio, se iba a considerar delito la negación, porque también a partir de ahora tenemos esta cuestión de los negadores. Sí. Pero esto después fue vetado, también hubo idea de que esto fuera entendido por la legislación suiza, en fin, hay todo un movimiento, ¿no?, en el Parlamento Europeo en general. Porque hay una gran población en Europa, Armenia. Sí, pero interesante esta postura que en realidad no es solo la víctima, sino toda la humanidad, la afectada, digamos. Sí, como todo genocidio, como el de Ruanda, como el holocausto judío, es decir, a todos nos afecta porque hay algo nuestro de lo humano que se quiebra y que tiene que ver con la compasión también, ¿no?, frente a ese otro. Y se quiebra el lenguaje, se quiebra lo simbólico, se quiebra el cuerpo, todo, se dispersa algo del humano. Te quería preguntar también por los últimos libros que salieron, como decíamos, ¿no? Siempre en tu obra está reflejado el tema no solo del genocidio de Armenia, sino todo el terrorismo de Estado en general. Contanos de los últimos libros y también te voy a preguntar por la antología que sacaste en su momento de poetas armenios. Sí, porque estamos haciendo un trabajo desde Armenia con una traductora armenia que fue la esposa del primer embajador de Armenia en la Argentina, Alister Gebondian, que ahora está viviendo en Armenia, y con ella tenemos esta idea de hacer un puente cultural. Y este puente cultural implica hacer traducciones de literatura armenia al castellano y de literatura argentina al armenio. En ese sentido hemos realizado la traducción de 20 poetas contemporáneos de Armenia al castellano. Hemos traducido el libro Malvinas de Mario Sampaolesi al armenio y lo hemos presentado en Yerevan, la capital de Armenia. Y ahora últimamente tenemos unos relatos que publicamos hace muy poquito en Hecho Atómico, una editorial preciosa, una edición numerada, preciosa de Manuel Tau, con un título intenso que es El alambre no se percibía entre la hierba. Justamente el alambre es el alambre de las minas antipersonales. Son 5 relatos de 2 escritores armenios, Levon Hechoyan y Jovannes Yeranian, y trata la guerra de Garapaj, que es otra cuestión, porque cuando Armenia, cuando Armenia se independiza en el año 1991, es decir, cuando la Unión Soviética cae, todas las poblaciones... ahí empieza otra historia, por supuesto. ¿No? Y otros movimientos también de tierras y de territoriales. Una región autónoma, que es la región autónoma de Garapaj, que de gran mayoría de población armenia, que estaba bajo el diseño de Stalin en territorio de Azerbaiyán, decide en el año 1991 la secesión del Azerbaiyán, del territorio azerí, y por lo tanto la independencia. Y ahí se genera una guerra entre la población de Karabaj y los armenios y Azerbaiyán. Una guerra que dura de 1991 a 1994, teniendo en cuenta que en ese momento era la guerra de los Balcanes. Entonces toda la comunidad internacional tenía la mira puesta en los Balcanes, y fue una guerra casi no vista, invisibilizada, de una población vecina, porque este pueblo vivía uno al lado del otro, de aldeanos, que no era guerra de ejércitos, sino era una guerra de aldeanos. Finalmente se logra el cese de fuego
y un cese de fuego que hasta hoy no es ni situación de paz ni situación de guerra. Día a día hay combatientes que están muriendo, día a día las fronteras son avanzadas, día a día aparecen soldados muertos de uno y otro lado. Y este libro lo que trata es justamente este desconcierto, ¿no? Esta situación abismada entre dos pueblos que comparten frontera, pero que viven de esta forma. Ahora, Ana, me imagino que habrás leído mucha literatura de Armenia. ¿Cuáles serían sus principales características? Y si entra, me imagino que sí, todos estos temas, ¿no? Si están muy presentes, muy latentes o no. Sí, estos temas, los temas de la guerra de a poco, muy de a poco, claro, porque cuesta hablarlo, cuesta escribirlo. Está muy presente, está presente en el día a día, está presente en el día a día de los jóvenes, de los varones que se van, que vuelven mutilados, de las mujeres que los esperan y que vienen con su virilidad diezmada. Es decir, hay un problema ahí muy fuerte y es muy difícil todavía hablar de esto. Sí, se puede decir que se trabaja mucho, hay un gran trabajo sobre la melancolía, aparece mucho lo melancólico. De hecho se ve en el libro de los 20 poetas. Sí, ¿no? Hay una gran melancolía. También una influencia religiosa, aunque no directa, pero sí del imaginario religioso, porque tenemos que tener en cuenta que Armenia es uno de los pocos países, Georgia está al lado también, pero el resto son todos países musulmanes y es el único lugar o isla cristiana de la zona, entonces lo religioso está muy presente. Y una musicalidad, diría que hay una influencia más poética, hay más poesía que novela. Bueno, esto nosotros lo sabemos, la novela es más europea y más de la modernidad. Y Armenia pasa de, digamos, podríamos decir, del feudalismo a estos días, a la posmodernidad. Sin solución de continuidad. Claro, claro, donde la modernidad no tiene lugar y por lo tanto la novela tampoco mucho, es decir, las novelas todavía no tienen un espacio fundacional, aunque sí hay, claro. Pero la poesía es más fuerte la sí, poesía. Es mucho más fuerte, sí. ¿Y qué sensación te dio al leer esos poemas de los 20 poetas? Digo, es un libro muy interesante. ¿Cuál? Como yo había hecho un viaje y el paisaje me había resultado embriagador, pero me parecía... Es muy especial, ¿no? Es verdad, el paisaje todos dicen Sí, porque es muy montañoso, árido por momentos, es muy alto, hay monasterios por todos lados, pero yo sentía que algo faltaba, algo no me decía el paisaje todavía, y que la única forma era leyendo a los poetas, escuchando su canto, viendo a ver por dónde pasa su alma, ¿no? Que es a través de la poesía o del canto que uno puede llegar a algo de ese corazón. Y ahí entonces uno encuentra esto que te decía, cierta... Hay los poemas que escriben los hombres, hay algo recurrente que aparece, que es el no regresar, ¿no? Una idea de ellos de hay algo que hay algún lugar donde no se puede volver, que uno lo puede decir, bueno, quizás sea la Unión Soviética, quizás sea la Armenia histórica, quizás sea a una condición de igualdad que ahora han perdido, quizás sea esta cuestión del capitalismo feroz que se les ha instalado, quizás sea esto descarnado que ellos sienten como una invasión del capital, ¿no? Que ellos formando parte de una idea otra del mundo, de este hombre soviético que se le quebró. Sí, completamente distinto. No, completamente. Y las mujeres, yo advertí en las mujeres cierta rabia en la poesía, una cosa más rabiosa, quizás más jugada en el sentido de quebrar más con parámetros estéticos. Los varones todavía tienen... Más clásicos. Claro, sí, preservan la tradición, quizá por una cosa del discurso masculino, vaya a saber, no sé. Ana Arzumaría, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto. Gracias. Gracias también a ustedes por estar del otro lado, nos reencontramos la semana que viene.